tal, señoras, señores espectadores? Saludos cordiales y bienvenidos en una ocasión más en Teleasturias a Asturias Laboral. Nos encontramos de nuevo en el despacho de don Indalecio Talavera Salomón. Muy buenas noches, muchas gracias por recibirnos en este despacho donde usted viene ejerciendo la profesión de la abogacía desde hace muchos años, más de 25 ya, don Indalecio. Muchos, van haciendo 31 ya, sí. Bueno, me quedé corto, efectivamente. Y fruto de toda esa experiencia, usted nos asesora semana a semana y nos va dando pie a analizar muchos asuntos de actualidad, de los que se mueven en los últimos tiempos en torno a ese mundo social y a ese enfoque y ese punto de vista jurídico sobre temas relacionados pues con el mundo laboral, que ahora está tan en mente de todos, ¿no?, por la preocupación a la que induce la difícil situación económica que atravesamos no solo aquí en España y en Asturias, sino en todo el mundo al final, con esa perspectiva en la que se dice que se quieren reunir los grandes líderes del mundo. No se ponen de acuerdo en quiénes son esos grandes líderes. Algunos quieren entrar y parece que lo tienen más difícil para reformar incluso, dicen, el sistema, el capitalismo. ¿Serán aspiraciones demasiado elevadas? Quizás muy etéreas, ¿no? Lo que pasa es que lo que es lastimoso es que a España la ninguneen, ¿no? España hoy es un país moderno, democrático. Algunos dicen que es la octava potencia mundial. Y por una parte el rencor de los americanos, el señor Bush a la cabeza, y por otra parte la expresión del señor Zapatero, irrespetuosa, cuando no se levantó al paso de la bandera, todavía colean. El pueblo americano es muy sensible a la bandera como símbolo de la patria y no la olvidan y no quieren que España esté allí por la actitud de su presidente. El presidente Zapatero debería haber hecho un acto de reflexión quizás sobre esto, porque parece mentira que por algo que ha ocurrido en el pasado España no esté presente en una reunión que en principio es absolutamente importante, ¿no? Y que algo tendremos que decir cuando se está jugando el futuro de ese mundo global en que nos encontramos, ¿no? Yo pienso que, bueno, si las buenas relaciones que tenemos con otros países, aunque normalmente estas buenas relaciones sean con países normalmente tercermundistas que luego expulsan a nuestras escasas multinacionales, como el caso de Ecuador ha ocurrido recientemente con Repsol YPF, digo que esperemos que las ayudas de otros países y la presencia de Francia o Alemania nos ayude definitivamente a estar en esa reunión tan importante para nuestro país y para el mundo en general, como es lo que algunos pretenden que sea, o dicen que sea, la refundación del capitalismo, si es que el capitalismo puede refundarse. Probablemente lo que haya que pensar es no solo ya en la refundación del capitalismo, sino en la refundación del mundo, cuando una gran parte de ese mundo pasa hambre, cuando una gran parte de ese mundo, como Sudamérica, como muchos países de Asia, como desde luego toda África, ¿verdad?, está en el umbral de la pobreza y están enviando continuamente personas, inmigrantes, a la búsqueda de una vida mejor. Es todo realmente complicado, pero esperemos que entre todos le puedan poner el cascabel a ese gato, que no es un gato ni mucho menos, es un tigre. Bueno, aprovechando que nos hemos metido en esta dinámica de comentar un poco las grandes cosas de la actualidad, después de esos multimillonarios planes de rescate famosos en apoyo de la situación de los grandes bancos y dada precisamente toda esa crisis económica que se nos ha venido encima, cabe pensar que todavía hay que adoptar medidas más enérgicas para frenar ese decrecimiento ya de la economía. Desde luego es tremendamente importante que, a la vista de lo que ha ocurrido, los países tengan un gran control sobre la banca. Hemos hablado aquí ya de lo que es la banca y no lo vamos a repetir. La banca es la dueña de las multinacionales, la dueña de las grandes aseguradoras, de los grandes imperios, y que si a los estados se les escapan las actuaciones de la banca, pues nos encontraremos en que luego, como ha ocurrido no hace muchas fechas, por ejemplo, en la cercana Portugal, un Banco Nacional
de negocios portugués estaba prácticamente en la quiebra y ha tenido que ser nacionalizado. Quizás en España debería haberse tomado la resolución que se ha tomado en Alemania de que el ahorrador vea cómo tenga una garantía de depósito no ya de hasta 100.000 euros, sino una garantía ilimitada, porque si no, ¿qué confianza va a tener el ahorrador en la banca? ¿Dónde va a llevar sus ahorros? ¿Los va a tener como antiguamente debajo del ladrillo o en un agujero en su casa? Evidentemente, si no hay ahorro, no hay inversión. Como decía mi admirado y viejo profesor don Teodoro López Cuesta cuando cursábamos Economía Política en segundo curso de carrera, ¿verdad? Para que haya inversión tiene que haber ahorro, y para fomentar el ahorro tiene que haber confianza y un interés que retribuya ese ahorro. ¿Quién va a pensar si no en que en el futuro, si no tenemos una banca potente, si el banco no garantiza el ahorro, quién va a depositar su confianza en los bancos? Países como Alemania han decidido que el trabajador que ahorra, la persona que deposita su capital en los bancos, si ese banco hace crack, como ha ocurrido con, por ejemplo, el Lehman Brothers en Estados Unidos, que era el cuarto banco de Estados Unidos, pues tienen la garantía total del Estado de que van a haber salvados sus ahorros. En España, hasta 100.000 euros en cada banco que se tenga el depósito. Lógicamente deberían haberse adoptado en nuestro país medidas de ese tipo. Al margen de eso, yo no soy un experto en economía, pero es un hecho incontrovertido que la inestabilidad provocada y que comenzó ya hace varios años con la guerra de Irak, con los atentados de las Torres Gemelas, etcétera, etcétera, estamos recogiendo ahora los barros que sembraron aquellos polvos, ¿no? Los lodos que depositó todo aquello. Y en ese mundo global, donde lamentablemente en diversas situaciones y en diversos lugares del mundo hay focos siempre, provocados o no por los islamistas, porque en Rusia, o en Georgia, mejor dicho, el problema de Abjasia y Osetia no ha sido sino una demostración de fuerza del neocapitalismo ruso propiciado por que ahora tienen mucho dinero y son poderosos porque tienen petróleo y gas. Hace 10 o 15 años estaban prácticamente en la ruina y no levantaban la cabeza. Todos esos problemas generales que hay en el mundo y que no se arreglan por el egoísmo, sobre todo, de países ricos que explotan a los pobres, provocan todas estas desigualdades que traen detrás el rebufo de ello todos estos problemas que lógicamente son problemas interconexos. Evidentemente, cuando el petróleo estaba a $150 casi, se estaba produciendo un crack en la economía mundial con una inflación subyacente importante. Ahora que el petróleo está aproximadamente a $60, pues ha habido una deflación importante y la prueba de ello es que en España en los 3 últimos meses esa deflación me parece que ha alcanzado un 1,7 y estamos en un nivel de inflación de 3,6 y ello va a provocar también la bajada de intereses que ha hecho ya el Banco Central Europeo y me temo que en la próxima reunión del Banco Central Europeo haya otro 0,5 de rebaja. No podemos olvidar tampoco que si los intereses son bajos también se fomenta la inversión y que hay un colapso en este momento consumista porque la gente tiene miedo. Al que le aprieta, que nos aprieta a todos el zapato de la hipoteca, pues evidentemente tiene miedo. Pero es que tiene miedo y tiene miedo cualquiera que tenga que vender coches, que tenga que vender casas, etcétera, etcétera. Y no podemos tampoco dejar de perder de vista que la Reserva Federal en Estados Unidos tiene ahora mismo los intereses en un 1%, lo que tiene que fomentar el consumo y no lo fomenta.
Y creo recordar que el Banco de Japón tiene los intereses en el 0,3%. Y sin embargo ya ve lo que ha ocurrido en otros países tan seguros como Islandia, que ha hecho medio crack el país y ha tenido que subir los intereses al 18%. Todo esto no puede sino que servir de base para un estudio serio y concienzudo. Pero créame, Manuel, como no haya un cambio de actitud en las grandes potencias para dejar de meterse en camisas de 11 varas, en guerras, en manifestaciones de poder para ir a robarles el petróleo a los que lo tienen o las materias primas a los que los tienen, veo que va a ser muy difícil de arreglar el mundo, cuando por otra parte también tenemos que aquellos países que son medio tercermundistas, como Venezuela, y que tienen mucho petróleo y mucha riqueza, resulta que en vez de fomentar la riqueza en el país, están comprando armas y están pensando no en holocaustos nucleares, pero sí en armarse nuclearmente, con lo cual no quiero ser fatalista, pero desde luego la reunión que exista o lo que haya debería ser, permítame la expresión, a calzón quitado, sin hipocresías. Lo que pasa es que también lamentablemente cada uno tira para sí, en la economía prima sobre todo, y lo que habíamos analizado aquí como la caída del imperio yanqui ya se está produciendo. ¿Qué va a ocurrir? Hoy podemos decir que el pasado martes, día 4, fue un momento importante para el cambio, y a ver si ese cambio realmente se produce, porque una cosa es que haya o no un presidente nuevo en la nación, entre comillas, más poderosa del mundo, y otra cosa es que luego realmente cambie el panorama. Claro, todo esto pueden parecer entelequias o realmente pues cuestiones políticas muy elevadas, pero es que en realidad al final todo esto repercute sobre el día a día de lo que se mueve pues ya en todas partes, ¿no? Dada esa famosa globalización, y de hecho pues todas estas situaciones de las que hablamos se traducen al final en situaciones complicadas a su vez para el empleo, para la seguridad incluso de los trabajadores, porque seguramente pues las preocupaciones o incluso las situaciones no muy regulares y no muy adecuadas a la hora del desempeño laboral pues traen igual cifras de siniestralidad laboral como las que estamos registrando, que vuelven a ser un año más pues bastante malas, con una cifra ahora hasta el momento de 767 trabajadores que han perdido la vida hasta el pasado mes de agosto, y aquí en Asturias superan la treintena. Es un dato efectivamente que hemos conocido esta semana. Me parece tremendo que 767 trabajadores pierdan la vida a 31 de octubre, estamos hablando, porque claro, lastimosamente, cuando llegue el año y cuando acabe el 31 de diciembre, probablemente se haya incrementado a lo mejor en una cincuentena. Y aunque el ministro habla de que la siniestralidad ha bajado en 3 personas este año, a mí me avergüenza, desde mi puesto de humilde asesor laboral, el tener que asistir al espectáculo de que 767 trabajadores hayan perdido la vida. Pero claro, no se dice cuántos trabajadores no han perdido la vida, pero cuántos han quedado inválidos, cuántos han tenido lesiones más o menos importantes, cuántos han perdido su trabajo por causa de esa invalidez y cuánta ruina han traído a muchas familias. Hablar de accidente de trabajo siempre está de moda por la cantidad de siniestros que se producen. Y una vez más, aunque en nuestro programa lo habremos repetido ya muchísimas veces, debe tenerse en cuenta siempre que el accidente de trabajo en nuestro ordenamiento jurídico es muy amplio, que tiene una expresión muy protectora, como no podía ser de otra manera, para el trabajador, y que el trabajador debe ser consciente que siempre debe estar con las orejas erectas, oyendo cuando hay ese accidente de trabajo, cómo le tratan y qué es en consecuencia cuando ocurre algo, cuando ocurre un evento traumático, qué tiene que hacer o cómo tiene que responder. Máxime, porque los accidentes de trabajo en España
están en manos de las mutuas de accidentes de trabajo en cuanto a la protección, en cuanto a las entidades gestoras que cubren el riesgo de accidente laboral, aunque también lo pueda cubrir el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y asistimos, en nuestra experiencia, a cómo las mutuas, en muchas ocasiones, están más preocupadas de extender el alta médica, sobre todo en accidentes leves, de que los periodos de incapacidad temporal se acorten, de proponer cuanto antes el pase al tribunal médico para dejar de pagar prestaciones económicas que de otros menesteres. Sigue existiendo muchísima litigiosidad en materia de accidente de trabajo y deben saber los trabajadores que deben ser agresivos en cuanto a esa litigiosidad, en tanto en cuanto defiendan sus derechos. No en balde, en un accidente de trabajo, en muchísimas ocasiones, pues el trabajador accede a una incapacidad permanente o accede a un recargo por falta de medidas de seguridad si es que ha habido una negligencia ciertamente importante por parte de la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones, accede al aseguramiento que los convenios colectivos normalmente protegen en materia de pólizas de convenio cuando existe el efecto invalidante. En muchas ocasiones la negligencia es muy grave y da origen a responsabilidad penal por parte de los patronos, e inclusive ya habíamos analizado en el último programa, creo, un pacto entre las centrales sindicales y la Fiscalía para que se denunciaran la existencia de estos accidentes laborales y cada vez más se estuviera encima de los mismos para punir aquello que fuera punible. Y cuando existe esa negligencia, aunque sea leve, aunque sea levísima, siempre nace una responsabilidad civil que ahora precisamente se exige cuando deriva de accidente laboral ante los tribunales de lo social, porque ha habido una especie de entendimiento entre el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, y el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, para que la responsabilidad sea exigible ante los tribunales de lo social, porque antes se producía la ambigüedad de que se podía reclamar en los dos órdenes y ello daba lugar a muchos dolores de cabeza. Últimamente, el Tribunal Supremo, en numerosas sentencias, ha considerado oportuno que se reclamen solo ante los tribunales de lo social y eso hace que para el trabajador sea mucho mejor, por cuanto que no se arriesga nunca a litigar con costas. Ya sabe usted que litigar dentro de la jurisdicción social es gratuito para el trabajador. En muchas ocasiones hemos asistido a espectáculos tales como el miedo a litigar contra una empresa infractora cuando se pedía una cantidad importante, el miedo a la condena en costas, sobre todo cuando había uno, dos o tres posibles responsables, hacía que el trabajador se retrayera y no litigase por miedo a la condena en costas. Precisamente este mes de noviembre asistiré a un congreso en Bilbao, donde una de las ponencias interesantísima del excelentísimo señor Mariano Sampedro, magistrado del Tribunal Supremo, emérito, gran magistrado, gran persona por otra parte, al que tengo gusto de conocer, hablará precisamente sobre toda esta fenomenología de los accidentes de trabajo, la responsabilidad civil, la doctrina del Tribunal Supremo, y que, aun cuando hemos estudiado y leído ya mucho sobre ello, nos parece oportuna la asistencia porque, sin duda, el grácil verbo de don Mariano nos ilustrará mucho sobre lo que ya ahora es algo que está corroborándose como una doctrina afortunadamente asentada, como una doctrina ya que se va a seguir en el futuro y que ha acabado nada menos que con 15 años, desde un auto famoso de diciembre de 1993, de ambigüedad, de ambivalencia. Yo recuerdo que en el año 1994 en Vitoria, el catedrático de la Universidad de Pamplona, don Antonio Sempere Navarro, me invitó a presentar una comunicación, a una ponencia sobre este material. Y recuerdo que empecé la comunicación y cuando me di cuenta llevaba escritos 87 folios sobre el por qué
entendía yo que debería ser la jurisdicción social la que conociera de estos temas. Y no es que conociera yo, sino que había autos del Tribunal Supremo que hablaban de que tenía que ser la competencia atribuible al Tribunal Supremo Sala de lo Social, y explicaba yo el porqué de los porqués, basándome por otra parte en la docta doctrina, valga la expresión, de mi admirado Jesús González Peña, magistrado que fue del número 1 de Oviedo, magistrado del Tribunal Supremo, que ejerció su magisterio durante muchos años y del que tanto aprendí, en el que tanto me fijé y en el que vi siempre la cara de la justicia, la cara bonita de la justicia, porque daba gusto ver sus sentencias que siempre te enseñaban algo, en un hombre eminentemente justo, sabio, con sus manías, como podemos tener todos cuando hablamos de derecho, pero que en definitiva fue el primero precisamente que introdujo en el Tribunal Supremo el tema de por qué debería ir a las salas de lo social este tema. Y hago todo este panegírico de ello porque me parece que es algo que afortunadamente han alcanzado ya los trabajadores. Es decir, si el accidente de trabajo se produce en su medio laboral, obvio es que se reclama ante la jurisdicción social, porque en definitiva se vincula siempre al contrato de trabajo. Afortunadamente esto ya es un hecho y hoy pues no es desdeñable seguramente que haya facilidades en ese ámbito procesal a los trabajadores que se ven en estas situaciones tan difíciles, como son las vinculadas a los accidentes en el mundo del trabajo. Situaciones difíciles también y desde luego que pueden alcanzar algunos tintes dramáticos, aunque no sean precisamente las propias lesiones personales y corporales, la de los trabajadores que ahora pierden su empleo derivado de toda esa situación de crisis a la que aludíamos al inicio hoy de Asturias Laboral. Medidas concretas que se buscan, pues dice por ejemplo la Trabajo que va a bonificar con 1.500 euros al año el empleo fijo, que precisamente se centre en el colectivo de parados que tengan cargas familiares. ¿Cómo ve usted este tipo de medidas? Toda medida que abunde en fomentar el empleo debe ser bienvenida. Si el Ejecutivo dice que debe bonificar a la empresa con 1.500 euros por cada contrato indefinido que haga, pues, como diría un cubano amigo mío, bendito, efectivamente, bendito. Todo aquello que traiga al mercado laboral facilidad para que las empresas, por un lado, tengan mayores descuentos y que eso redunde en el beneficio de los trabajadores, habiendo más colocación, es muy bueno. Primero, para los trabajadores, que tendrán más trabajo. Y segundo, porque se elimina esa lacra del desempleo, que es el cáncer de la sociedad moderna, el cáncer de nuestro país ahora mismo. No podemos olvidar las tasas de desempleo tan enormes que asustan. Fíjese, ya lo decíamos en un programa anterior, yo creo que no estamos lejos de los 3 millones de desempleados y eso es un tumor horroroso para la sociedad española, para la economía española, porque no solo debe el Estado abonar las prestaciones de desempleo, sino que no se cotiza por parte de las empresas y los trabajadores, sino que es el Estado el que cotiza por desempleo, y eso perjudica también a la seguridad social. Luego, todo lo que sea crear empleo, ayudar a las empresas, fomentar estas medidas, pues también es digno de aplauso, claro que sí. Y facilitarles tanto a las empresas como llegar a la situación de despido libre que piden algunas voces. Ya hemos hablado de este tema, pero... Mire, a mí cuando me dicen esto, la escasa cabellera ya que me queda, se me pone como púas, ¿no? Como estos chicos jóvenes que se peinan con los pelos así para arriba, ¿verdad? Menos mal que la laca hace sus efectos, porque simplemente pensar, que llevamos 30 o 40 años diciendo que con el despido libre o con el abaratamiento del despido se van a acabar todos los problemas de este país, me produce a veces risa, a veces carcajada, pero sobre todo náuseas, porque
¿Cómo se puede decir que por abaratar el despido y porque haya una menor rigidez laboral se van a acabar los problemas de un país? ¿Cómo se puede, por el hecho de minimizar el derecho a la indemnización a un trabajador, el favorecer de alguna manera a ese trabajador para que abandone su puesto de trabajo, es desfavorecer en todo caso al mundo laboral en general? ¿Qué pasa? Que porque haya, en vez de una indemnización de 45 días por año de servicio, de 30 días o de 15 días o de nada, eso va a traer como consecuencia que el mundo laboral sea un mundo balsámico, un mundo como el reino de Jauja? En absoluto. Son siempre las voces de la COE, son siempre las voces de los empresarios, son siempre las voces de aquellos que se alistan siempre en la legión de la empresa, los que vociferan acerca, cuando hay crisis, es que el despido, es que la rigidez laboral. Pero mire usted, si eso es mentira, eso es incierto. España no es un país laboralmente rígido. En España existen multitud de contratos por tiempo determinado, léase contratos de obra, léase contratos de sustitución, de interinaje, etcétera, etcétera. Lo que ocurre, lo que tiene que haber es una economía fuerte para que no se resienta el mercado del trabajo. Porque si existiera esa economía fuerte y una inversión fuerte, sobrarían los puestos de trabajo. De hecho, hay que acudir en muchas ocasiones a la contratación de emigrantes para muchos trabajos donde no hay españoles que los puedan cubrir. Y realmente, hoy, en España, es un país que, mientras ha estado la economía fuerte, mientras han existido unos intereses bajos, mientras el Euribor no ha subido, mientras la banca ha concedido créditos, mientras la construcción ha tenido un empuje fuerte, evidentemente ha existido un mercado de trabajo móvil, ha habido riqueza, ha habido un alza en cuanto a los cotizantes en la seguridad social, ha habido un beneficio en la seguridad social, ha habido un incremento en el fondo de reserva de la seguridad social, y eso ha sido simplemente porque hay riqueza y demás. Que en tiempos de crisis, digamos, viva el despido libre, si eso no va a arreglar nada, es incierto. En tiempos de crisis hay que decir más ahorro, más inversión, más austeridad también para algunas cosas en el Estado, y sobre todo fomentar medidas de apoyo, por cuanto que ¿qué va a ocurrir con un trabajador? Imagínese que termine el desempleo y le siga apretando ese zapato de la hipoteca. ¿Se pregunta usted si a lo mejor el Estado tiene que tomar medidas para aquellas personas o aquellos matrimonios o aquellas familias que concluyan un desempleo en el nivel contributivo y tengan un nivel de rentas inferior a X? ¿Debe ayudar el Estado a esos trabajadores a pagar su hipoteca? Llamémosle ayuda X. ¿O debe seguir el Estado ayudando a la banca internacional a que sean cada vez más ricos? Y no es demagogia esto, no es demagogia. Pero se ha preguntado a alguien si el Estado debe operar para que el ciudadano de a pie, el trabajador en definitiva, tenga un mejor vivir, ayudarle cuando pierda su empleo, porque, como me ha comentado usted, en el programa siguiente analizaremos los expedientes de regulación de empleo como consecuencia de la crisis, analizaremos los problemas del desempleo. ¿Qué va a ocurrir entonces? Si no hay trabajo, si se pierden puestos de trabajo, si el trabajo es cada vez más contrito, si tenemos más desempleo, ¿qué va a ocurrir? ¿Por qué no piensa el Gobierno
en medidas de este tipo? Yo creo que queda en el aire la pregunta, porque a lo mejor hasta ahora no se lo ha planteado nadie, o sí se lo ha planteado, no lo sé, pero a lo mejor también hay que ayudar al trabajador en ese sentido. Antes de entrar en ese capítulo precisamente del desempleo y de los despidos, respecto a los sistemas de protección en tiempos de crisis, sistemas de protección tan básicos, por ejemplo, como las pensiones, ¿aguantarán? Hombre, creo que nos quedan ya pocos minutos para finalizar este programa y quizás sea conveniente analizarlo en un programa posterior. Hay mucho que hablar en esto, sobre todo después de haber oído al señor Fidalgo, el secretario de Comisiones Obreras, en una noticia muy reciente sobre la que está cayendo y la que se nos viene encima, sobre la seguridad social que tenemos, la que queremos, a dónde vamos y qué va a ocurrir. Me gustaría hablar más extensamente de esto porque creo que tiene la suficiente importancia, máxime ahora que se va a reunir ya el Pacto de Toledo, como para que analicemos un poquito más ampliamente lo que va a pasar con el sistema de seguridad social ya, o a 6 meses vista, o a 1 año vista, porque el señor Fidalgo nos habla de a 1 año o 2 vista, pero yo entiendo que como todo lo que es el sistema de protección de seguridad social se vincula siempre a la economía, siempre que ha ocurrido, entre comillas, la catástrofe económica, ha ocurrido también la catástrofe para los paganos de siempre, que son los trabajadores, con reformas de la seguridad social que han ido siempre a mermar la protección social de los trabajadores. Y esto, repito, que no es demagogia, sino que es así perfectamente. Pues apuntamos ese tema, don Indalecio, para el programa que viene, en el que, si le parece, también podemos desmenuzar en qué consisten esos temibles y tan repetidos, por desgracia, en los últimos tiempos en muchas empresas, expedientes de regulación de empleo. Así lo haremos. Muchas gracias por habernos recibido en su despacho de Asturias Laboral. Gracias a usted, buenas noches. Señoras y señores espectadores, nos vemos la semana que viene aquí en Teleasturias. Gracias por su atención. La preocupación a la que induce la difícil situación económica que atravesamos, no solo aquí en España y en Asturias, sino en todo el mundo al final, con esa perspectiva en la que se dice que se quieren reunir los grandes líderes del mundo, no se ponen de acuerdo en quiénes son esos grandes líderes, algunos quieren entrar y parece que lo tienen más difícil para reformar incluso, dicen, el sistema, el capitalismo. ¿Serán aspiraciones demasiado elevadas? Quizás muy etéreas, ¿no? Lo que pasa es que lo que es lastimoso es que a España la ninguneen, ¿no? España hoy es un país moderno, democrático, algunos dicen que es la 8ª potencia mundial, y por una parte el rencor de los americanos, el señor Bush a la cabeza, y por otra parte la expresión del señor Zapatero, irrespetuosa, cuando no se levantó al paso de la bandera, todavía colean. El pueblo americano es muy sensible a la bandera como símbolo de la patria y no lo olvidan y no quieren que España esté allí por la actitud de su presidente. El presidente Zapatero debería haber hecho un acto de reflexión quizás sobre esto, porque parece mentira que por algo que ha ocurrido en el pasado España no esté presente en una reunión que en principio es absolutamente importante, ¿no? Y que algo tendremos que decir cuando se está jugando el futuro de ese mundo global en que nos encontramos, ¿no? Yo pienso que, bueno, si las buenas relaciones que tenemos con otros países, aunque normalmente estas buenas relaciones sean con países normalmente tercermundistas que luego expulsan a nuestras escasas multinacionales, como el caso de personas inmigrantes a la búsqueda de una vida mejor. Es todo realmente complicado, pero esperemos que entre todos le puedan
poner el cascabel a ese gato que no es un gato ni mucho menos, es un tigre. Bueno, aprovechando que nos hemos metido en esta dinámica de comentar un poco las grandes cosas de la actualidad, después de esos multimillonarios planes de rescate famosos en apoyo de la situación de los grandes bancos y dada precisamente toda esa crisis económica que se nos ha venido encima, cabe pensar que todavía hay que adoptar medidas más enérgicas para frenar ese decrecimiento ya de la economía. Desde luego es tremendamente importante que, a la vista de lo que ha ocurrido, los países tengan un gran control sobre la banca. Hemos hablado aquí ya de lo que es la banca y no lo vamos a repetir. La banca es la dueña de las multinacionales, la dueña de las grandes aseguradoras, la grande Ecuador, ha ocurrido recientemente con Repsol, YPF. Digo que esperemos que las ayudas de otros países y la presencia de Francia o Alemania nos ayude definitivamente a estar en esa reunión tan importante para nuestro país y para el mundo en general, como es lo que algunos pretenden que sea, o dicen que sea, la refundación del capitalismo, si es que el capitalismo puede refundarse. Probablemente lo que haya que pensar es no solo ya en la refundación del capitalismo, sino en la refundación del mundo, cuando una gran parte de ese mundo pasa hambre, cuando una gran parte de ese mundo, como Sudamérica, como muchos países de Asia, como desde luego toda África, ¿verdad?, está en el umbral de la pobreza y están enviando continuamente ¿Qué tal, señoras, señores espectadores? Saludos cordiales y bienvenidos en una ocasión más en Teleasturias a Asturias Laboral. Nos encontramos de nuevo en el despacho de don Indalecio Talavera Salomón. Muy buenas noches, muchas gracias por recibirnos en este despacho donde usted viene ejerciendo la profesión de la abogacía desde hace muchos años, más de 25 ya, don Indalecio. Muchos, van haciendo 31 ya, sí. Bueno, me quedé corto, efectivamente. Y fruto de toda esa experiencia, usted nos asesora semana a semana y nos va dando pie a analizar muchos asuntos de actualidad, de los que se mueven en los últimos tiempos en torno a ese mundo social y a ese enfoque y ese punto de vista jurídico sobre temas relacionados pues con el mundo laboral, que ahora está tan en mente de todos, ¿no?, por la